Conforme voy avanzando hacia atrás, después del motor de combustión interna, debemos de tener el embrague. Posteriormente al embrague tenemos la transmisión. Normalmente en ese tipo de camiones una transmisión estándar. Y a la salida de la transmisión, yo tengo una flecha que debería de estar horizontal. Híjoles. Y esa flecha se tiene que acoplar con otra flecha que está horizontal, pero a una altura mucho más baja que la de la transmisión. Y esa flecha es la del diferencial. Entonces, ¿cómo uno el diferencial con la transmisión? Pues se une a través de una flecha cardán, donde a la salida de la transmisión se pone una junta telescópica, normalmente con estriado de volvente, y que esa junta telescópica me puede entregar un momento de torsión en uno de los extremos de la junta o de la unión universal. Es decir, si ven la diapositiva o la imagen que estoy mostrando ahorita, puedo entregarle el momento de torsión aquí. Pero yo les dije que lo que quiero mover, híjoles, me voy a ir con la segunda figura. Imagínense que aquí viene el motor, la transmisión con su flecha de salida y que acá está la flecha del diferencial. Entonces, este tipo de acoplamiento me permite poder transmitir el giro de una flecha que está a una cierta altura con otra flecha que está a otra altura. Es decir, una desalineación transversal considerable y que por lo tanto la flecha inclinada intermedia pues puede tener ese acoplamiento con la flecha horizontal con 5, 20 o 40 grados dependiendo de la geometría que tenga otra vez la junta universal. Seguimos con otro tipo de coples, un cople de ajuste rígido a torsión, Rigiflex, de la marca Rheinstahl. Aquí viene una primera flecha que me están indicando que puede tener inclinación. Y sí, sí puede tener inclinación, nada más vean entonces cómo viene el acomodo de los diferentes elementos para poder mover la otra flecha que pues en teoría está con una alineación fija. Este permite una diferencia de alturas, una desalineación transversal de hasta de 1.8 hasta 11 milímetros y una inclinación de una flecha con respecto de la otra de hasta 2 grados. Tenemos otro cople de ajuste rígido a torsión que se llama normalmente Rotex, en el que yo puedo tener separación de una terminal de flecha con otra terminal de flecha bastante considerable y donde se tendrían que poner elementos intermedios. Y dentro de esos elementos intermedios hay un material de polímero que permite transmitir el movimiento de la primera flecha al acoplamiento ay, ¿cómo les había dicho anteriormente el nombre? Como un separador. En la industria, allá afuera, en la industria también se le conoce como carrete, porque parece un carrete para hilo o de hilo, de coser. Y finalmente ese carrete le da movimiento también a través de un elemento intermedio que va aquí con el acoplamiento que va montado en la flecha que quiero impulsar. Una inclinación de flechas de 2 grados. Y bueno, también tenemos acoplamientos de dientes curvos, formando una rótula de taque, se le conoce. Los dientes curvos están en esta parte de aquí. Y obviamente eso me permite que una flecha con respecto de la otra pueda estar inclinada. Y pues bueno, creo que este valor se está repitiendo. Es el mismo que en el anterior, que en los dos anteriores. De este tipo de acoplamientos tengo, no lo tengo completo, pero tengo una parte. Dejo de compartir la presentación para que ahora me vean a mí. Y más que a mí, el acoplamiento que tengo aquí.
Si acá tengo mi motor eléctrico y aquí viene la flecha del motor eléctrico, ya está puesto aquí la parte que va en el motor, que no es más que un cubo dentado, pero que trae su cuñero e incluso trae el orificio para poner un opresor. El opresor, jóvenes, nada más me sirve para dar la posición longitudinal de esta pieza sobre la flecha. Es decir, va aquí, no, lo quiero más hacia la orilla. Ok, lo pongo más hacia la orilla. ¿Va aquí? Sí, ahí quiero que quede. Ok, aprieto el opresor. Uno, este trae dos orificios. Ahí están viendo uno. Y aquí está el segundo. Y entonces puedo oprimir o apretar los dos opresores para que se aprieten con la flecha y ya no poder mover axialmente. Pero ese opresor no me sirve para transmitir la potencia. Quien va a transmitir la potencia a través de la fuerza tangencial es la cuña. Y ahí se ve el cuñero sobre la pieza. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces ya montado en la flecha, ahora lo que puedo hacer es montar esto aquí. Y si ya lo tenía acoplado del otro lado, pues obviamente podrán ver que tiene un estriado interior y que tiene un arito de tope para que no se pase cualquiera de los dos para un lado o para otro. ¿Lo alcanzan a ver el arito? Sí. Y a final de cuentas, esto, si yo giro aquí, pues con el dentado voy a hacer que la otra flecha gire. Sin embargo, tiene una cierta movilidad angular. Híjoles, en parte por mi dedo que está flojo en el agujero del cubo, pero ahí estoy agarrándolo más fuertemente con los dos dedos, el cubo. O sea que ahora no baila en mi dedo, pero ahora sí lo puedo mover con respecto de la parte que está aquí y vean cómo se puede inclinar. Y obviamente está limitado en cierto ángulo de giro. Continúo con la presentación. Profe, Mándeme. y para que ese movimiento no desgaste demasiado el cofle, ¿de qué material está hecho? Este pareciera ser que es de poliamida, pero este es económico. Esto lo puedo quitar si se desgasta y volver a poner. Lo más caro es el cubo dentado que monté en ambas flechas. Ok. ¿Sí? Sí, Y pues gracias. bueno, como lo están viendo ahí en la imagen, como que el blanco es de poliamida. No sé el otro por qué traiga una letra C, pero pudiera ser de otro material que amortigue un poco más, porque esta poliamida está un poco rígida. No creo que tenga tanto amortiguamiento que si lo hacemos de otro material un poco más blando. Profe, ¿y el opresor no limita el movimiento radial de la pieza? ¿Por qué lo va a limitar radialmente? Pues no sería como un tope. O sea que usted mete el opresor y ya no lo deje como girar, ¿no? Por eso le pregunto. Si tú quieres transmitir con el opresor movimiento radial, es como si estuvieras queriendo capar al tornillo o someterlo a corte. Y someter un tornillo a corte es lo peor que puedan hacer a un tornillo. Un tornillo tiene que trabajar a tensión, de preferencia. ¿Puede trabajar a compresión? Sí, también puede trabajar a compresión, pero es un elemento tan delgado y tan largo que pudiera ser que si lo someten a compresión, lo pudieran estar pandeando. Y acuérdense que el pandeo es un tipo de esfuerzo de inestabilidad, y más en un tornillo que es simétrico, porque no saben para dónde se va a deformar. El esfuerzo de pandeo es un esfuerzo de inestabilidad porque no hay certeza de para dónde se va a deformar. Un esfuerzo de torsión no es inestable. Si yo aplico un momento de torsión en sentido horario, yo ya sé para dónde se va a torcer la pieza.
Un esfuerzo de flexión tampoco es inestable, porque yo ya sé para dónde se va a deformar la pieza. Si tengo una flecha con dos apoyos y en el centro aplico una fuerza hacia abajo, ya sé que se va a deformar hacia abajo. Pero en pandeo, no sé para dónde se va a deformar. Y menos un tornillo que es simétrico en sus dos ejes. Híjoles, pero si pongo un perfil rectangular para transmitir una fuerza de compresión, ok, un eje tiene mayor resistencia a la flexión que el otro. Eso significa que yo puedo saber sobre qué eje queda más débil, pero no sé si se va a deformar para un lado o para el otro de ese eje. Y como no lo sé, lo hace inestable. ¿Se entendió? Sí. Entonces, por eso les dije, un opresor no me sirve para transmitir potencia. Claro, potencias pequeñas, pues a lo mejor sí, jóvenes. Pero en realidad el opresor debe de servir para fijarlo axialmente y que no se esté moviendo axialmente. Sin embargo, no debería de haber ninguna fuerza que lo mueva axialmente. Y pues bueno, el opresor que me sirva, incluso este acoplamiento trae un opresor sobre la cuña. Déjenme sobre el cuñero para que fije también a la cuña. Déjenme se los vuelvo a mostrar. Y ahí están viendo ese agujero roscado. Y está en la posición donde va la cuña, es decir, sobre el cuñero. Y acá de este otro lado están viendo el otro opresor que no va sobre el cuñero. Va a ir a apretar, como quien dice, al elemento dentado sobre la flecha directamente el opresor. Pero este otro opresor va a ir directamente sobre la cuña. Y eso también me va a evitar que la cuña se pueda mover axialmente. Y va a empujar a la cuña sobre la flecha. ¿Alguna otra pregunta? Hay coples elásticos metálicos, como este cople con fuelle metálico, que hagan de cuenta que lo que tenemos aquí es como si fuera tipo un acordeón, pero metálico. De tal forma que si agarran un extremo y agarran el otro, pudieran inclinar uno de los extremos y se va a hacer el zigzag de la parte de arriba, se va a tensar, pero en la parte de abajo se va a comprimir, como lo hace el acordeón. Sí han visto un acordeón, ¿verdad? Sí. De los de música, no de los de las materias de aquí que hacen para cada examen. Sí, también. De los dos, profe. Ok, eso es bueno. Y eso va a pasar cuando las dos flechas estén girando. Y bueno, continúo y ahora tenemos coples elásticos metálicos con resorte metálico. El resorte va en esta parte de aquí. Y acuérdense que entonces el resorte me permite que entonces haya una deformación previa antes de lograr transmitir el momento de torsión completo, por así decirlo, o de dar el movimiento ya de una pieza con respecto de la otra. Obvio, en este tipo de acoplamientos también debería de haber una distancia considerable entre las dos flechas por la misma construcción del acoplamiento. Y eso va a depender del tamaño del acoplamiento. Acoplamiento con elásticos metálicos de la marca Heislinger. Que estas laminitas que están puestas aquí, a final de cuentas funcionan como resortes o como muelles, como las muelles del carro, en el cual yo puedo tener la flecha motriz en esta parte de aquí. Con esta muelle van a empezar a mover la contraparte y esta contraparte se puede atornillar a la otra flecha que podamos o queramos mover. Ya no traigo imágenes para eso.
Nos hablan que en coples elásticos de caucho, espérame tantito, bueno, que en coples elásticos metálicos tienen la ventaja con respecto de los coples con caucho de soportar temperaturas más altas y de manera correspondiente transmiten momentos de torsión con porciones de vibración más alta. Presentan, sin embargo, la desventaja de requerir lubricación y por lo tanto mantenimiento, y muestran generalmente un amortiguamiento más bajo. Los de caucho, se hace la diferencia entre coples elásticos con un ángulo de torsión de 1 a 5 grados para bajo momento nominal y con elasticidad elevada con ángulos de 5 a 20 grados o más con elasticidad elevada. Los coples elásticos tienen casi siempre elementos de caucho o plástico que se cargan generalmente a compresión o en algún momento a flexión y muestran generalmente una línea característica de resorte progresiva. Híjoles, no sé si sepan cuáles son las líneas de características de resorte. Quiero yo suponer que en estática o en dinámica debieron de haber visto esas líneas características de resorte. Y esas líneas características de resorte ustedes las pueden dibujar en un primer cuadrante con un eje horizontal que mida la deformación y con un eje vertical que mida la fuerza que le aplican al resorte. Cuando dice que tienen una característica de resorte progresiva, bueno, hay tres tipos de curvas. La lineal, que es una línea recta, una progresiva, híjoles, y creo que a lo mejor sí viene aquí la imagen. No, no viene aquí, pero sé dónde la tengo. Déjenme salgo de aquí y me voy a ir a buscar en mis apuntes de resortes. Ahora sí les comparto. Y ahí están las tres gráficas. La línea B es la lineal. Y en teoría, esa línea B no existe en la vida real. La mayoría de los resortes se comportan con la línea progresiva, que es la línea A. Sí, las tres gráficas, las tres líneas van a tener una parte lineal aquí al inicio de la gráfica, pero conforme se va haciendo más ancha esta curva, se empiezan a separar las tres líneas. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Y explico la línea A. O bueno, mejor primero la línea B. Eso significa que en la línea B, si yo aplico una fuerza, voy a obtener una cierta deformación. Y está directamente relacionado la deformación con la fuerza, porque nosotros podemos sacar la tangente de cada uno de esos puntos, donde la tangente sería la fuerza entre la deformación, y esa relación de fuerza entre deformación es constante para esa línea B, pero no para la línea A ni la línea C. Y la diferencia entre la línea A y la línea C es de que entre más fuerza le aplican a la línea A, la deformación va a ser cada vez pequeñita. Aun cuando el incremento de fuerza puede ser grande, la deformación va a ser pequeña. Y se dice que ese es un resorte duro, en el cual yo necesito aplicar mucha fuerza para lograr deformaciones pequeñas. La curva C se dice que es para un resorte suave.
En un resorte suave, yo aplico una fuerza y obtengo una cierta deformación. Pero si incremento muy poquito la fuerza, pudiera alcanzar una deformación más grande. De ahí que el nombre se le dé de resorte suave y resorte duro. O bien, resorte duro con línea de resorte progresiva y resorte suave con línea de resorte degresiva. El A y el C. El B es una curva lineal o característica de resorte lineal y que no existe en la vida real. En la vida real, como les decía, tanto el A como el B tienen su parte elástica o lineal y una parte curva que lo hace o progresivo o degresivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Va, me quito de la presentación. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. 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 Ok, y como les decía, en coples elásticos de caucho muestran generalmente una línea característica de resorte progresiva. Debido a que las partes de caucho al aplanarse incrementan su sección transversal y con esto oponen mayor resistencia a la fuerza tangencial. Aquí tenemos algunos coples elásticos con caucho. Tienen como especie de arandelas aquí de caucho, de la marca Elco. Otro que ya les había mostrado un poquito diferente al anterior, al que les había explicado anteriormente, donde una pieza va montado sobre una flecha. Y bueno, aquí son diferentes geometrías más que nada. Este puede ser atornillado sobre una brida en la flecha. Este se monta directamente sobre la flecha y genera su brida. Y este ya trae también orificios para montarse en la brida o bien en la flecha. Y pues bueno, habría que ver de la marca Eupex cómo lo podríamos estar seleccionando. Este es el que ya también les había dicho anteriormente que tenemos los dos acoplamientos metálicos, pero que intermedio llevan un material de caucho. Y que como lo pueden ver aquí, nunca voy a tener contacto directo de una pieza directamente con la otra, sino que va a estar el material de caucho intermedio. Entonces, si en la parte inferior empuja, va a empujar primero el caucho y luego el caucho a la otra pieza. Y podría decirse que en esta parte de acá no está trabajando en ese momento así como lo propuse. En el siguiente diente, este diente empujaría el caucho que sigue acá y el caucho al otro diente que sigue de la parte de arriba. Y así sucesivamente. Ya habíamos visto también este tipo de acoplamiento, que bueno, ahorita sale como un cople con elasticidad muy alta, el Periflex. Ya habíamos visto el EZ de Vulcan, el Ortlingaus, Ortiflex de Ortinglaus, Gauss, mejor dicho. Y pues bueno, el ir viendo las geometrías, jóvenes, en realidad no me va a quitar mucho tiempo. Sin embargo, lo más importante son estos puntos de vista para la selección. Lo más importante es el momento de torsión transmisible a duración y pico. Es decir, el momento de torsión transmisible nominal para que permanezca de forma constante cuando estoy entregando la potencia. Y el pico, ¿por qué? Porque como ya habíamos visto anteriormente, pues yo puedo seleccionar un motor eléctrico para que transmita la potencia, o bien un motor de combustión interna, o bien una turbina de vapor. Y esas características que tienen los diferentes medios motrices, pues significa que me pueden dar en el arranque momentos muy grandes. Y ese momento lo tiene que soportar ese acoplamiento. Pero es un momento instantáneo en el arranque.
no para que sea nominal. Otra característica es la velocidad de rotación límite. Pudiera ser limitante también el tamaño, el peso y la posición del centro de masa, el diámetro permisible de la flecha, la magnitud y el desarrollo de la elasticidad, tanto radial, axial, angular y a torsión. Otra característica podría ser el amortiguamiento, el momento de inercia, la duración del acople o bien de los elementos de desgaste, la temperatura de funcionamiento permisible, trabajo y esfuerzo para el mantenimiento y la lubricación, seguridad contra choque eléctrico, que incluso hay algunos materiales que por la alta velocidad pudieran estar generando cargas estáticas que no puedo permitir, por ejemplo, dentro de una mina, jóvenes. En una mina se generan vapores que son vapores o gases explosivos y que si yo tengo electricidad estática, en algún momento esa electricidad estática podría generar una chispa que me dé una explosión y que por lo tanto me dé derrumbes en el interior de la mina. Y entonces hay acoplamientos especiales también para ese tipo de aplicaciones. Finalmente, la libertad del juego radial, axial y a torsión como comportamiento bajo inversión de rotación, es decir, si el acoplamiento también permite que pueda transmitir en ambas direcciones al cambiar de dirección de rotación. Resistencia a la acción de aceites, pues resulta que a lo mejor tengo un acoplamiento pegado a un motor de combustión interna, donde el mismo motor de combustión interna mueve una bomba hidráulica y la bomba hidráulica tiene fugas y entonces el aceite que está fugando puede caer en el acople y el acople se puede degradar por ese tipo de aceite. Si el acoplamiento está en una industria química, las mismas sustancias químicas pudieran degradar el acoplamiento. Seguridad contra accidentes, un contorno exterior liso, de preferencia, porque como va a estar girando a altas velocidades y tiene algún perno por ahí, ese perno al girar puede atorarse con algo y enrollarlo en la flecha, de tal forma que pudiera quebrar. Por ejemplo, si se atora una manga de una bata, de una camisa, puede hasta quebrarles el brazo, jóvenes. Y bueno, producción de fuerzas axiales mediante fuerza centrífuga o deformación a torsión para acoples asimétricos, aislamiento de emisiones de sonido por el cuerpo o corrientes eléctricas, posibilidades de alineación, posibilidades de balanceo. Y pues bueno, tenemos otro acople rígido de transmisión angular exacta para los momentos de torsión. Vean cómo cada acople, en este caso, con cada flecha uno tiene una ranura y el otro tiene una especie de borne, pero la parte intermedia es la que va a acoplarlos, no es directamente este borne sobre esta ranura. Y pues bueno, puede tener deslizamiento axial y obviamente eso va a depender de la cavidad, de la altura que tenga este borne y obviamente la ranura. Coples conectores entre flechas, como el que veíamos hace ratito de colores, nada más que ahorita lo están poniendo en figura achurada. Coples conectores. Espérenme tantito, déjenme ver. Porque este es conector. Significa que lo puedo conectar y desconectar. Aquí está la flechita donde yo puedo acoplar o desacoplar. Al igual que en el que sigue, aquí está otra vez la flechita. Y ahorita está conectado, pero en la parte de abajo es como si lo hubieran desplazado hacia la derecha. Y vean cómo el perno se zafó de la flecha de la izquierda. Entonces ya no va a poder transmitir el movimiento de la flecha derecha a la flecha izquierda o al revés, de la izquierda a la derecha. Pero es un acople conector. Lo puedo conectar y desconectar dependiendo de las necesidades. Esta imagen es una imagen que relaciona el anillo con los collarines. Aquí está el collarín que yo les mostré con el engrane.
que tengo aquí en el laboratorio y que les decía que dentro de ese collarín entra una horquilla. Aquí está simulada la horquilla, también en esta otra parte de aquí, para que entre en ese collarín y lo puedan desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha y lograr ese acoplamiento. Algunas formas de los dientes cuando se están conectando de esos tipos de conectores. Y pues está el ejemplo que les puse yo y que les mostré físicamente que tenemos aquí en el laboratorio de una transmisión de una camioneta y que les decía que a esta parte de aquí se le llama el sincronizador. Y el sincronizador consiste del collarín, consiste de la horquilla que va a entrar en el collarín para que con esta varilla ustedes puedan desplazar a la horquilla hacia la derecha o hacia la izquierda y desplazar el collarín hacia la derecha para que el dentado del engrane de la derecha se una con el dentado interior del collarín y le pueda transmitir movimiento a este estriado que se monta con otro estriado sobre la flecha. Y obviamente, este otro engrane ya va a estar en contacto con otro engrane que lo va a estar haciendo girar, jóvenes. Pero él no va a transmitirle potencia a la flecha. Quien le está transmitiendo potencia, así como lo describí, a la flecha es el engrane de la derecha. Este engrane está montado sobre un rodamiento y va a estar girando loco. ¿Qué significa? Que el de atrás que seleccioné también está sobre otro rodamiento, pero en el momento que el sincronizador entró hacia la derecha, ese movimiento de este engrane se le transmite a la flecha a través del sincronizador y por lo tanto la flecha va a estar girando a la misma velocidad angular que este engrane. En ese momento el rodamiento no trabaja. Bueno, sí trabaja para transmitir las fuerzas radiales, tangenciales y axiales hacia la flecha, pero no para transmitir la potencia, pero no, perdón, para estar girando, cuando este sí va a estar girando. Y como no transmite potencia, pues no se genera su fuerza tangencial tan grande, pero sí se genera una fuerza tangencial pequeñita. ¿Por qué pequeñita? Porque lo están haciendo girar como loco. Pero para hacerlo girar como loco no necesitan una fuerza tangencial tan grande. Y por lo tanto, la fuerza axial y radial que él tenga, pues va a ser muy pequeñita, que podríamos decir despreciable comparada con las fuerzas que sí se generan en el engrane que está transmitiendo potencia. Y pues bueno, jóvenes, ese fue el tema de coples. En su manual vienen algunas tablas con información de coples. El lunes tenemos dudas para el examen de montajes a presión, cuñas o estriados, que vamos a hacer el martes. Y el miércoles empiezo el tema de embragues y frenos. Disculpe, ¿cuándo nos dirá los equipos para el proyecto? Híjoles, yo creo que también la próxima semana ya les tengo que entregar el proyecto y definir los equipos. De hecho, voy a empezar a hacer los equipos, pues yo creo que a lo mejor hasta a lo mejor el día de hoy. Y voy a crear los grupos en Teams. Entonces, de repente, por ahí a lo mejor les llega un aviso en Teams que forman parte del grupo 4, que forman parte del grupo 1. Les va a llegar como una etiqueta. Etiqueta 4, etiqueta 1, etiqueta 2, etiqueta 3, etcétera. Y entonces ustedes pueden organizar reuniones entre los miembros que tengan la etiqueta 1. Y eso significa juntarse el equipo 1. Estoy hablando en los términos que habla Teams. Me voy a salir de aquí. Y ahora les voy a compartir qué hice.
Híjoles, por ejemplo, ¿qué están viendo ahorita? ¿El equipo de diseño mecánico B? Sí, profe. Ok, por ejemplo, ahorita me voy a administrar canal. Perdón, no era canal, era equipo. Administrar equipo. Y aquí aparezco yo como propietario y ustedes como miembros. Y por ejemplo, voy a agarrar a Martín de Jesús Ávila, ¿sí? Y a Martín de Jesús Ávila le voy a poner una etiqueta y esa etiqueta, pues sí, creo que sí le puedo poner equipo 1. Crear etiqueta y entonces Martín ya está aquí con una etiqueta que dice equipo 1 y pues va a poder chatear con el grupo que tenga la etiqueta 1 del equipo 1. Y de esa forma se van a poder estar reuniendo aquí dentro de Teams ustedes. ¿Alguna pregunta? No, profe. Pues entonces dejamos la clase hasta aquí el día de hoy y le seguimos el lunes con dudas. Espero y estudien.